El día de hoy, en la clase de matemática, vamos a estar abordando el tema del mínimo común múltiplo. Para empezar nuestra clase, vamos a directamente conocer qué es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el número más pequeño, diferente de 0, que es múltiplo común de 2 o más números. ¿Cómo podemos nosotros abreviar mínimo común múltiplo? Con estas letras. MCM. Bueno, para conocer un poquito sobre el mínimo común múltiplo, vamos a abordar el siguiente ejemplo. Ejemplo, el MCM, es decir, el mínimo común múltiplo de 4 y de 5 es 20. Este resultado se explica a continuación. ¿Cómo vamos nosotros a obtener el mínimo común múltiplo? Muy fácil. Identificando cuáles son los múltiplos de 4 y cuáles son los múltiplos del 5. ¿Cómo obtenemos nosotros los múltiplos? Muy fácil. Si decimos cuáles son los múltiplos del 4, rápidamente nos vamos a las respuestas de las tablas de multiplicar. 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. ¿Cuáles son los múltiplos del 5? También nos vamos rápidamente a las respuestas de la tabla del 5 y decimos 5, 10, 15, 20, 25, etc. Así es como identificamos los múltiplos de cada número. Ahora, lo que tenemos en este caso, el 20 está en este extremo y también en este extremo. Es decir, que el primer múltiplo común entre estos dos números es el 20. ¿Y por qué decimos que es el mínimo común múltiplo? Porque el 20 es el número común en ambos números. Tengo el 20 en el 4 y tengo el 20 en el 5. Y si seguimos con más múltiplos, vamos a identificar más elementos. Pero básicamente, nos enfocamos en el número menor o en el múltiplo menor común a estos dos números. Bueno, para que lo vayamos entendiendo mejor, vamos a tener un problema introductorio. El problema dice así: dos autobuses parten de la estación de San Marcos hacia diferentes destinos el mismo día. Uno de ellos regresa cada 3 días y el otro regresa cada 5. ¿Cuál será el primer día en que se encontrarán en la estación después de su partida? Para determinar el día en que ambos vuelven a encontrarse, puede hacerse el listado de los días en que cada uno está en San Marcos, es decir, los días en que cada uno de estos buses o autobuses van a estar regresando a la estación. Prestemos atención. Recordemos que el primer bus regresa a cada 3 días. El segundo bus regresa a cada 5 días. Y lo que queremos saber, ¿cuál es el primer día en el que ambos buses van a juntarse o van a entrar al mismo tiempo? Ok, ¿cómo hacemos eso? Buscamos los múltiplos del 3 y los múltiplos del 5. En este espacio, los cuadritos que tenemos de color verde, tenemos los múltiplos del 3. ¿Cuáles son los múltiplos del 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Ahora, en los cuadritos que tenemos de color naranja, tenemos los múltiplos del 5. ¿Y cuáles son los múltiplos del 5? El 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Esos son los múltiplos básicamente en ambos números. Los múltiplos del 3 y del 5. Entonces, con esto ya hemos identificado en qué días van a venir o van a entrar
a la estación de autobuses estos autobuses. Bueno, entonces tenemos directamente, pues básicamente identificados los días en que se encuentran. Ahora veamos, nosotros necesitamos saber cuál es el primer día en el que se van a encontrar los dos autobuses. Pues básicamente lo que hacemos es identificar los números comunes. ¿Cuál es el primer número común que tenemos? Es el 15. El 15 lo tenemos en los múltiplos del 3 y también lo tenemos en los múltiplos del 5. ¿Cuál sería el segundo número común? El 30, porque el 30 lo tenemos como múltiplos del 3 y también múltiplos del 5. Básicamente entonces ya hemos identificado cuáles son los días en los que ambos buses van a entrar o se van a encontrar en la estación de autobuses. Ok. Ahora entonces, analizado esto, podemos decir que el día 15 y 30 son los días en los que los autobuses se van a encontrar, porque son los días comunes para ambos buses. Bueno, entonces, bus número 1 llega el día 15 y llega el día 3. El bus número 2 llega el 15 y también llega el 30. En estos 2 días se van a encontrar los autobuses. Decimos entonces que el primer día que se encuentran los autobuses será el día 15 y es el múltiplo menor y se denomina mínimo común múltiplo. Lo que nosotros identificamos en estos días, en el día 15 y en el día 30, básicamente son los múltiplos comunes de ambos números. ¿De qué números estábamos nosotros hablando? Vamos a regresar un poquito. De los números, en este caso, del 3 y del 5. Y nosotros identificamos básicamente que era el 15 y el 30. Ahora, entonces, como tenemos dos números en este extremo que son comunes, solamente nos debemos enfocar en el número menor. ¿Cuál es el número pequeño en ambos casos? Es el 15. Y por lo tanto, decimos que el 15 es el múltiplo menor y a este le vamos a denominar mínimo común múltiplo. Para localizar o para encontrar el mínimo común múltiplo, hay dos formas. Está la forma larga y está la forma corta. Vamos a analizar un poquito la forma larga. La forma larga es como resolvimos el problema introductorio. Lo que se tiene que hacer básicamente es buscar los múltiplos de cada número. En este caso, múltiplos del 12 son 12, 24, 36, 48, 60, 70 y etcétera. Los múltiplos del 18 son 18, 36, 54, 72, 90 y 108, etcétera. Ahora identificamos básicamente cuáles son los múltiplos comunes. Básicamente acá está el número 36, porque el 36 está como múltiplos del 12 y como múltiplos del 18. Por lo tanto, decimos que el mínimo común múltiplo de 12 y de 18 es igual a 36. Ahora interpretemos un poco la forma corta para determinar el mínimo común múltiplo. Lo que debemos de hacer es básicamente trabajar este esquema que tenemos. Colocamos el 12 y el 18 en este extremo y lo que vamos a ir sacando son partes, es decir, mitades y terceras. Empezamos, la regla general acá en la forma corta es así. Empezamos con mitad. La mitad de 12 es 6. La mitad de 18 es 9. Luego continuamos y observamos, tenemos el 6 y el 9. Decimos, ¿será que el 6 tiene mitad? Sí. ¿Será que el 9 no tiene mitad del 9? Pero el 6 sí. Por lo tanto, seguimos con la mitad. Mitad de 6 es igual a 3. Y como el 9 no tiene mitad, lo que hacemos es únicamente bajar.
Luego vamos y tenemos el 3 con el 9. La mitad de 3, mitad no tiene 3, 9 tampoco. Entonces nos pasamos a la tercera parte. Tercera parte de 3 es 1. Tercera parte de 9 es igual a 3. Y por último tenemos un 3. Y este 3 tiene tercera. Entonces tercera parte de 3 es igual a 1. Por lo tanto decimos que el mínimo común múltiplo de 12 y 18 es igual a multiplicar esto que tenemos en este espacio. 2 por 2, por 3 y por 6. 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. Y 8 por 3, vamos a ver, 2 por 2 es 4. 4 por 3 es 12. Y 12 por 3 es igual a 36. Básicamente, así es como aplicamos la forma corta para encontrar el mínimo común múltiplo. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 12 y 18 y tenemos como resultado 36. Y lo mismo nos dio en la forma larga. Solamente que en la forma larga lo que debemos de hacer es identificar cada múltiplo, los múltiplos de cada número. Y acá pues se llama forma corta porque no hacemos eso, no buscamos los múltiplos. Solamente vamos haciendo este procedimiento de mitad, de terceras, de cuartas, de quintas, dependiendo los números que tenemos. Y básicamente va a depender mucho de usted. Puede ser que usted dice, ¿nos quedamos con la forma corta o me quedo con la forma larga? Eso depende de usted. Ahora tenemos unos ejercicios para que usted pueda conocer directamente cómo encontramos el mínimo común múltiplo de los números. Encuentra el mínimo común múltiplo del 2 y del 6. ¿Qué es lo primero que hacemos en la forma larga? En la forma larga lo que debemos de hacer es identificar los múltiplos de cada número. ¿Cuáles son los múltiplos del 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. ¿Cuáles son los múltiplos del 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 50 y 60. ¿Cómo hacemos para localizar nosotros el mínimo común múltiplo? Lo que debemos de hacer es comparar los números de los múltiplos del 2 y de los múltiplos del 6 para identificar los múltiplos comunes. El 2 solamente está en los múltiplos del 2, pero no está en los múltiplos del 6. El 4 solo está en los múltiplos del 2, pero no está en los múltiplos del 6. El 6 está en los múltiplos del 2 y también está en el múltiplo del número 6. Por lo tanto, decimos que el primer múltiplo común de ambos números es el 6. Sigamos comparando. El 8 solamente es múltiplo de 2, pero no es múltiplo de 6. El 10 solo es múltiplo de 2, pero no es múltiplo de 6. El 12 es múltiplo de 2 y también es múltiplo del 12. Es múltiplo del 6. Entonces, básicamente decimos que el 12 también es el múltiplo común de ambos números. Sigamos comparando. El 14 solo es múltiplo de 2, pero no es múltiplo de 6. El 16 solo es múltiplo de 2, pero no es múltiplo de 6. El 18 es múltiplo de 2 y también es múltiplo de 6. Por lo tanto, identificamos que el 18 es un múltiplo común de estos dos números. Por último, tenemos el 20. El 20 solamente es común o múltiplo del 2, pero no es múltiplo del 6. Por lo tanto, ya identificamos que el 6, el 12 y el 18 son múltiplos comunes en ambos números. Pero lo que nosotros queremos saber, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Y cómo lo identificamos? Básicamente determinando cuál es el múltiplo menor. En este caso tenemos 3 múltiplos y solo identificamos el más pequeño o el múltiplo menor.
y por lo tanto llegamos a la conclusión y decimos que el mínimo común múltiplo de 2 y de 6 es igual a 6. El 6 es menor que 12 y menor que 18. Y básicamente así encontramos el mínimo común múltiplo del 2 y del 6. ¿Cuál es la forma que adoptamos acá? Es la forma larga. Vamos con un ejemplo más. Encuentra el mínimo común múltiplo de 7 y de 5. ¿Qué es lo que hacemos en la forma larga? Identificar los múltiplos de cada número. Los múltiplos del 7 son 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 y el 70. Ok, ahora identifiquemos cuáles son los múltiplos del 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Ya identificamos los múltiplos de 7 y los múltiplos de 5. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Identificar cuáles son los múltiplos comunes en ambos números. Empecemos comparando. El 7 solo está en los múltiplos de 7, pero no está en los múltiplos del 5. El 14 solo está como múltiplo del 7, pero no está en el múltiplo de 5. El 21 solo es múltiplo de 7, pero no es múltiplo de 5. El 28 solo es múltiplo de el 7, pero no es múltiplo del 5. El 35 es múltiplo de 7, pero también es múltiplo de 5. Por lo tanto, identificamos que el 35 es el múltiplo común en ambos números. Y así vamos comparando todos los demás números. El 42 solo es múltiplo de 7, pero no es múltiplo del 5. El 49 es lo mismo, solo es múltiplo de 7, pero no es múltiplo de 5. El 56 solamente es múltiplo del 7, pero no del 5. El 63 lo mismo, y el 70 también. Solo son múltiplos de 7, pero no son múltiplos del 5. Bueno, en este caso, solamente lo que trabajamos fueron hasta 10 múltiplos. Usted puede encontrar 15, puede encontrar 20 múltiplos, dependiendo de cuántos quiera usted localizar. Pero básicamente, con que encontremos 10 múltiplos de cada número es más que suficiente. Muy bien. Ahora ya tenemos identificado básicamente cuál es el múltiplo común de estos números. Y como les decía, si nosotros seguimos colocando más múltiplos del 7 y del 5, vamos a encontrar más múltiplos comunes. Pero básicamente solo nos quedamos con este. Y en conclusión decimos que el mínimo común múltiplo de 7 y de 5 es igual a 35, porque el 35 es el múltiplo común en ambos casos. Ahora vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 9 y de 6 con la forma corta. ¿Y cómo se trabaja la forma corta? Empezamos escribiendo los números a los que vamos a buscarle el mínimo común múltiplo, que en este caso es el 9 y el 6. Y vamos a empezar, obviamente, sacando la mitad. Mitad de 9 y mitad de 6. La mitad la representamos a través de un 2 y lo escribimos al lado derecho de la línea que divide al 9 y al 6. Entonces decimos, la mitad de 9, este 9 no tiene mitad, el 6 sí. ¿Cuál es la mitad de 6? Es igual a 3. Luego pasamos y decimos, ¿será que el 9 tiene mitad? No tiene mitad. ¿El 3 tiene mitad? Tampoco tiene mitad. Por lo tanto, nos pasamos a la tercera parte. Y la tercera parte se representa con el 3. Y decimos, tercera parte de 9 es igual a 3. Y tercera parte de 3 es igual a 1. Por último tenemos el 3 y ya sabemos que el 3 tiene tercera. Por lo tanto, tercera de 3 es igual a 1. Cuando hemos llegado a 1 con el 9 y a 1 con el 6, ahí termina el proceso para encontrar el mínimo común múltiplo de forma corta.
Y por último, lo que hacemos es multiplicar estos números que tenemos en el lado derecho. 2 por 3 es igual a 6 y 6 por 3 es igual a 18. Por lo tanto, decimos que el mínimo común múltiplo de 9 y de 6 es igual a 18. ¿Cómo encontramos acá el mínimo común múltiplo? A través de la forma corta. Ahora vamos con otro ejemplo más. Encuentra el mínimo común múltiplo de 10 y de 4. Ya sabemos que vamos a escribir los números y vamos a trazar una línea al lado derecho. Empezamos preguntándonos, ¿será que el 10 tiene mitad y también el 4? Sí, efectivamente tiene mitad. Por lo tanto, escribimos el 2 en el lado derecho y decimos, ¿cuál es la mitad del 10 y del 4? El 5 y el 2. Pasamos ahora a identificar, ¿será que el 5 tiene mitad? No tiene mitad. El 2 sí. Por lo tanto, seguimos con mitad. Mitad de 5 no tiene, únicamente lo copiamos y mitad de 2 es igual a 1. Por último, nos damos cuenta que tenemos el 5. El 5 no tiene mitad, no tiene tercera parte, no tiene cuarta parte, pero sí tiene quinta parte. Por lo tanto, como tiene quinta parte, escribimos el 5 en este extremo. ¿Y cuál es la quinta parte de 5? Es igual a 1. Cuando llegamos a 1 en el 10 y a 1 en el 4, básicamente ahí finalizamos el proceso para encontrar el mínimo común múltiplo. Y por último, lo que tendríamos que hacer es multiplicar estos valores que tenemos al lado derecho. 2 por 2 es igual a 4 y 4 por 5 es igual a 20. Por lo tanto, decimos que el mínimo común múltiplo de 10 y de 4 es igual a 20. Y básicamente así podemos aplicar la forma corta o la forma larga para poder encontrar el mínimo común múltiplo.